bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. Les cuento que hasta ahora arrancaron las operaciones en la bolsa de Nueva York. Revisemos entonces cómo se comportan los principales índices de Wall Street, comenzando por el Dow Jones, promedio de industriales, que es el más grande dentro de este mercado bursátil y que de momento tiene un arranque negativo del 1,06%, parcialmente entonces se ubica en 48.972 puntos. Esto una vez se conocieron los datos de inflación mayorista en territorio estadounidense o el índice de precios al productor, que ya estaremos abordando, pero cabe señalar por el momento que superó las expectativas que tenían básicamente los analistas. Revisar también entonces el Standard & Poor's 500, índice general y de referencia a este mercado estadounidense por la cantidad de empresas que lo agrupan y que también tiene un tono en rojo en su inicio. Parcialmente pierde 0,88% y se ubica en 6.849 puntos. Ahí vemos variaciones en tiempo real, ya pierde 0,85, pero digamos que se mantiene muy cerca precisamente a esos valores y pues ya nuevamente pierde el nivel de los 6.900 puntos que había alcanzado durante la sesión anterior nuevamente. Revisar también entonces cómo se comporta el Nasdaq Composite, que es, recordemos, un índice que está compuesto principalmente por empresas del sector tecnológico, que esta semana reaccionó de buena manera al tema de Nvidia, pero hoy también ya tiene operaciones negativas por encima del 1%, específicamente cae 1,14% a esta altura y se ubica de esta manera en 22.618 puntos. Ahí entonces arranque negativo tras el IPP en territorio estadounidense. Y en relación a esto les cuento que las acciones de Wall Street bajan este viernes tras una sesión negativa, esto teniendo en cuenta básicamente los comportamientos de la semana. Esto les cuento que el Standard & Poor's 500, mientras que los operadores esperan el dato de inflación mayorista que ya se conoció y que les estaremos ampliando. Las tecnológicas presionaban el mercado, cabe señalar que Salesforce retrocedía más de un 3% y Microsoft cerca del 1%, mientras Saler perdía un 9% tras resultados débiles y Coreware caía 11% por guías decepcionantes. El jueves el mercado ya había mostrado debilidad. El Standard & Poor's bajó 0,5%, el Nasdaq Composite 1,2%, pese a que el Dow terminó casi sin cambios. Incluso Nvidia perdió 5,5% a pesar de resultados sólidos por dudas sobre la demanda futura de inteligencia artificial y el alto gasto en infraestructura. El mercado ahora espera, o mejor, ya conoció el índice de precios al productor de enero con una previsión del 0,3% mensual, tanto en la media general como en la subyacente. Cabe señalar que febrero ha sido volátil. El Nasdaq apunta a perder 2,5% en el mes, el Standard & Poor's 500 a bajar 0,4% y el Dow Jones a subir 1,2%, mientras los inversores rotan hacia sectores cíclicos y siguen atentos a las tensiones comerciales y geopolíticas. Básicamente, y lo que sucede en materia de los Estados Unidos, ya estaremos sondando ese comportamiento mixto con el que pueden cerrar el mes y mientras entran en operación las bolsas de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local y precisamente acá tenemos noticia, ya que al cierre de la sesión anterior tuvimos un valor final, si se quiere, en el spot de 3.830 pesos. Esto pues fue algo atípico teniendo en cuenta que se dio principalmente en 5 operaciones al final de la sesión y eso fue lo que elevó principalmente el precio hasta ese nivel. En algún punto pues se estaba analizando qué tan posible era que hubiera una operación por parte del gobierno. Fueron aproximadamente 97 millones de dólares los que se movieron en ese momento y que dispararon el dólar hasta niveles de 3.830 al cierre de la jornada anterior. Sin embargo, en la apertura de esta jornada del viernes, ya también última jornada hábil de febrero, pues tenemos que básicamente este dólar en Colombia abrió sobre los 3.760 pesos, es decir, que hubo una corrección, como bien lo decían los expertos y los analistas, con respecto a ese movimiento atípico de la jornada anterior e inicialmente estaba cayendo 70 pesos, es decir, bastante considerable ese movimiento a la baja inicialmente teniendo en cuenta esa corrección. Sin embargo, pues ya vemos que se ha movido en picos altos en gran parte de lo que va de la sesión. Recordemos un mercado que va entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, por ende tiene en este momento hora y 38 minutos de operaciones, pues ya vemos que a pesar de que alcanzó un punto máximo de 3.784 pesos con 40 centavos, esto aproximadamente sobre las 8 y 14 minutos de la mañana, después hubo debilidad, una vez se conoció obviamente el dato también en territorio estadounidense, un fundamental y una referencia
diferencia que esperaban los mercados hoy, y vemos que ya el dólar opera entonces en 3.755 pesos, es decir, opera obviamente a la baja contra el cierre en el spot de la jornada anterior, y también frente a la apertura de 3.760, cae levemente, pero pues ya por lo menos operación un poco más consolidada a la baja en territorio colombiano, conforme lo que vamos viendo durante la sesión, y pues ya hacia la 1 de la tarde vemos cómo finalizó este dólar en territorio colombiano. A propósito de la apertura de este mercado en Colombia, esto prevé nos explica Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la divisa. El dólar en Colombia sigue mostrando pánico en el mercado luego de las encuestas que dan por ganador a la presidencia Iván Cepeda, candidato comunista de extrema izquierda. Generaría una salida gigantesca de capitales de Colombia. Es un momento muy decisivo para el país, y fuera de eso vamos a estar, lo que se evidenció ayer es un movimiento ya de desespero, de nerviosismo. ¿Qué es lo importante acá? Seguir monitoreando la situación, porque si el movimiento sigue siendo netamente local, nos va a generar un ruido muy grande y podemos tener fluidez. El mercado donde las elecciones de marzo no queden positivas, y no queden positivas que quede ganando la izquierda en el Congreso, lo que anticiparía la posible triunfo de Iván Cepeda a la presidencia, nos dispara el dólar muy fácil. Tenemos toda la fluidez a ir a buscar los 4.170. Entonces, a pesar de que el dólar sigue cayendo a nivel global y en la región, en Colombia es netamente un movimiento de miedo, de nerviosismo, de preocupación por la confianza inversionista y por lo que pueda venir de aquí para adelante con el tema de Iván Cepeda. Además, genera mucha preocupación la expropiación, entre comillas, que se está dando a los recursos de las pensiones de los colombianos, ahora con ese decreto, ese borrador de decreto de 25 billones pidiendo pasar de los fondos privados ya no al Banco de la República como se había dicho inicialmente, sino a Colpensiones. Entonces esto es muy, muy delicado, tiene los ojos encima de todos los inversionistas y hay que estarlo monitoreando de cerca, porque nos generaría una aversión al riesgo muy grande en Colombia y una salida de capitales muy importante del país. Bueno, y ahora revisaremos el dólar, pero en el plano internacional, medido como siempre a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, el yen japonés, que han sido también importantes dentro de la semana. En este caso tenemos un índice del dólar, un DXY, que de momento tiene una leve variación negativa del 0,06%, parcialmente entonces se ubica en 97,73 puntos después de jornadas de fortalezas, bastantes altibajos si se quiere a lo largo de la misma, pero pues entonces mantiene estos niveles de 97,67, un poco lejos ya de ese nivel clave, de esa resistencia que se habían creado cerca de los 98 puntos a lo largo de las últimas semanas, y de momento entonces estaría registrando el dólar un mínimo, si se quiere, vamos a marcarlo acá rápidamente, desde el pasado 19 de febrero aproximadamente. Estamos hablando entonces de la última semana, si se quiere, de fortaleza del dólar, en este caso de debilidad del dólar en el plano internacional, y pues ya el caso colombiano, como dijimos, fue algo atípico durante la jornada del jueves, teniendo en cuenta ese movimiento hacia el final de la sesión. De momento entonces, a nivel internacional, un dólar que pierde algo de fuerza frente a sus principales pares, y pues reaccionando también a ese IPP que ya les estaremos ampliando específicamente en cuanto salió. De momento les cuento que Uruguay y Argentina se convirtieron en los primeros países en ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que crea la mayor zona de libre comercio del mundo, tras la aprobación de ambos parlamentos. Uruguay y Argentina se convirtieron el jueves en los dos primeros países en ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que crea la mayor zona de libre intercambio del mundo, tras la aprobación de ambos parlamentos. El tratado eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre los 27 estados de la Unión Europea y los fundadores del Mercosur, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. Los dos bloques reúnen el 30% del Producto Interno Bruto Mundial y más de 700 millones de consumidores. La Cámara de Diputados uruguaya aprobó el tratado por 91 votos a favor y 2 en contra, un día después de que el Senado lo hiciera por unanimidad. 2 horas más tarde, el Senado argentino completó el trámite parlamentario con 69 votos a favor y 3 en contra.
Se espera que los parlamentos de Brasil y Paraguay ratifiquen en los próximos días el acuerdo, que se negocia desde 1999 y fue firmado el pasado 17 de enero en Asunción. El acuerdo permitirá a los países de la Unión Europea exportar hacia el Mercosur en mejores condiciones autos, maquinaria, vinos y licores. A su vez, los 4 países sudamericanos verán facilitada la venta a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja, entre otros productos. También en la región, la presidenta interina de Venezuela calificó al mandatario estadounidense Donald Trump como amigo y le pidió el cese del bloqueo y las sanciones en el marco de la nueva relación con Washington que depuso a Nicolás Maduro en una operación militar. La presidenta interina de Venezuela le pidió al presidente estadounidense Donald Trump el cese del bloqueo y las sanciones en el marco de la nueva relación con Washington. Presidente Trump, como amigo, como socio, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con los Estados Unidos, cese ya a las sanciones y cese al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo también es contra la juventud venezolana. Delcy Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro el 3 de enero y dio un vuelco en las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019. Trump, quien dice estar a cargo de Venezuela, ha expresado su satisfacción con Rodríguez. El martes, el republicano dijo en su discurso del Estado de la Unión que Venezuela era un socio y amigo. El petróleo venezolano padece un embargo de Estados Unidos desde 2019, pero en las últimas semanas el Departamento del Tesoro ha emitido licencias que permiten a un puñado de empresas operar con ciertas restricciones. El gobierno de la presidenta interina ha avanzado en una agenda de trabajo bajo presiones de Washington, que incluye una reforma petrolera amigable con las empresas privadas y extranjeras, además de una histórica ley de amnistía que permite la salida de cientos de presos políticos. El proceso de liberación ha avanzado a cuentagotas. La ONG Foro Penal estima que aún permanecen más de 560 presos políticos en cárceles de Venezuela. Y el jueves Rodríguez se reunió con directivos de la británica Shell para evaluar proyectos gasíferos. Y a esta hora ya comenzaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que media a través de sus principales índices tiene nuevamente un comportamiento a la baja. Tenemos en cuenta que el MSCI Colcap, principal índice de referencia de este mercado colombiano, en la jornada anterior cayó al 4% en lo que respecta al cierre y en este caso sigue extendiendo las pérdidas desde ese punto. En este caso pierde 1,36%, 1,17%. Ahí vemos esas variaciones obviamente en tiempo real, eso sí, sigue extendiendo las pérdidas y parcialmente se ubica en 2.257 puntos, ya mucho más lejos de esos niveles de 2.500 que había resultado récord y poco a poco perdiendo fuerza a medida que va cerrando el mes de febrero. En cuanto al Colir, tenemos que también retrocede, cayó con fuerza en la sesión anterior y acá pierde también 1,15% hasta los 1.451 puntos, arranque entonces negativo y revisamos entonces cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento a la baja inicialmente de los principales índices. Tenemos que la acción ordinaria de Cementos Argos cae en este caso 3,41% y se ubica parcialmente en 11.900 pesos. Terpel también pierde 3,22%, vamos a organizarlas ahí porque ya hubo cambios en cuanto a los movimientos para que nos queden bien organizadas y tenemos que ahora la preferencial de Corfi colombiana es la que más cae con un 3,80% hasta los 17.220 pesos. Les contábamos que Terpel se devuelve 3,22% hasta los 19.220 pesos. Banco de Bogotá cae 2,64%, ya se ubica en 39.900 pesos. Con Concreto pierde 2,62% hasta los 409 pesos. La ordinaria del grupo Cibes retrocede 2,42% hasta los 81.580 pesos. Preferencial de la Vivienda Group también cae 2,25% hasta los 31.220 pesos y también pierden en este caso la acción ordinaria de Cementos Argos, Interconexión Eléctrica ISA, preferencial del Grupo Aval, preferencial del Grupo Sura y preferencial del Grupo Cibes. Entonces son más de 10 las acciones que tienen comportamiento negativo y que básicamente siguen empujando a la baja a los principales índices en este mercado bursátil.
Revisamos también las que tienen operación al alza y tenemos que la acción de la BBC es la que más sube a esta altura. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia gana 5,66% y parcialmente se ubica en 16.800 pesos. Ecopetrol gana 0,89% hasta los 2.270 pesos. Grupo Energía Bogotá también avanza 0,35% hasta los 2.870 pesos y la acción ordinaria del Grupo Sura avanza también en igual magnitud 0,35% hasta los 57.700 pesos. En este caso, 4 de las acciones que básicamente de momento operan en positivo. Obviamente son muchas las que tienen comportamientos negativos bastante fuertes a esta altura, pero sin embargo el comportamiento tanto del MSCI Colcap como del Collier ya no es tan negativo, ahora cae menos del 1% a esta altura. En ese sentido, les cuento que el Grupo de Inversiones Suramericana presentó su proyecto de distribución de utilidades 2025, en el que propone pagar un dividendo de 2.000 pesos por acción sobre 327,7 millones de títulos, equivalente a 4 cuotas de 500 pesos cada una entre abril de 2026 y enero del 2027. El dividendo será 100% no grabado para los accionistas. La utilidad neta del ejercicio ascendió a 1,64 billones de pesos y se destinará en su totalidad a la reserva ocasional, desde donde se apropiarían 655.411 millones de pesos para el pago de dividendos y 8.032 millones para proyectos de beneficio social, junto a ajustes internos de restitución de reservas. Esto en cuanto al mercado colombiano, y revisamos ahora el mercado chileno, como siempre medido a través del IPSA, el índice de precio selectivo de acciones, que es el de referencia internacional para este mercado chileno, que en la sesión anterior pues le había ido bien recuperando esos niveles de 11.000, sin embargo perdió algo de fuerza al cierre del jueves y sigue también extendiendo esas pérdidas, por lo menos de la sesión anterior, en la jornada de este viernes. Recordemos que entre Bogotá y Santiago de Chile hay 2 horas de diferencia, por lo que este mercado bursátil chileno ya tiene aproximadamente hora y media de operaciones y aparte pues ya se acerca al mediodía en ese país. De momento entonces cae 0,29% el principal índice y se ubica de esta manera en 11.018 puntos. Ahí también en el marco de lo que será precisamente el cierre de febrero, pues también irá a registrar pérdidas, teniendo en cuenta que había alcanzado máximos históricos superiores a los 11.500 puntos y pues que no logró mantener, teniendo en cuenta el ámbito internacional, geopolítico y también el comportamiento que ha tenido, por ejemplo, el cobre, que resulta un fundamental para muchas empresas en el sector bursátil chileno. En este caso, pues revisaremos cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento a la baja que presenta el IPSA en este momento. Vamos a organizarlas rápidamente y tenemos que en Mallplaza, en este caso es la que más pierde con una caída del 2,36%, Itaú Chile pierde 2,09%, Falabella 1,89%, Banco Santander cae 1,68%, Cencosud 1,54%, CAP cae 1,50%, en el Chile pierde 1,20%, Copec se devuelve 1,13% y esas son las acciones que en este caso pierden más del 1% a esta altura en territorio chileno, pero también vemos comportamientos negativos en Embotelladora Andina de la clase B y en Colbún, por ejemplo. Ahora revisaremos cuáles son las de comportamiento positivo y tenemos que en este caso Vapores avanza 2,65%, Quiñenco gana 1,16%, CMPC 1,14% al alza, Parque Arauco 1,10% y esas son las 4 acciones que de momento registran comportamientos por encima del 1%. Sin embargo, a esta altura también gana en este momento en el Latinoamérica. Ahí vemos una actualización, ya vemos que en el Latinoamérica es la segunda hora que más gana con 1,34%, sin embargo SMU, Concha y Toro, Aguas Andinas de la clase A, Entel y Copec también registran comportamientos positivos a esta altura, sin embargo pues no son suficientes para revertir el movimiento a la baja que está teniendo el IPSA en este momento. En materia del mercado chileno, les cuento que la tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,3% en el trimestre de noviembre-enero del 2026, con un alza del 0,3 puntos porcentuales en 12 meses, debido a que la fuerza de trabajo creció más que el empleo. En Santiago el indicador llegó a 9%, también con un aumento anual, mientras los desocupados subieron 4,8%, impulsados por cesantes y personas que buscan empleo por primera vez. El empleo total creció 1,2% anual, principalmente en mujeres con mayor dinamismo en servicios administrativos, salud, alojamiento y manufacturas. La informalidad alcanzó 26,8% y aumentó 0,5 puntos en un contexto donde la participación laboral llegó a 62,4% y la ocupación a 57,2%.
Ya revisaremos entonces el último en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que hace parte también de esta integración NUAM. Vamos a revisar sus principales índices y en este caso tenemos que el índice general está cayendo con fuerza, si se quiere, en este momento. Este MSCI NUAM general, índice de referencia de este mercado peruano, cae 1,01% a esta altura y se ubica parcialmente en 56.312 puntos desde un cierre anterior de 56.884 unidades. También había alcanzado entonces nuevos máximos históricos el MSCI NUAM general, que ha sido el más constante, si se quiere, durante febrero de los tres mercados de integración, hablando de Colombia, Chile y Perú, y pues en este caso sí está teniendo un retroceso en la jornada de este viernes, que a su vez, como les recordábamos, es el último día hábil de febrero. También entonces el MSCI NUAM Select, que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado peruano y que en este caso cae 0,06% hasta los 1.440 puntos. Ahí entonces tenemos rojo en los tres mercados. Podemos hablar entonces que la integración NUAM presenta un comportamiento negativo en lo que respecta a la jornada de este viernes. En relación al mercado peruano, les cuento que la compañía de Minas Buenaventura convocó a su junta obligatoria anual de accionistas para el 30 de marzo del 2026 a las 9 de la mañana bajo modalidad virtual a través de la plataforma eQuorum. En la sesión básicamente se someterán la aprobación memorial anual y los estados financieros al 31 de diciembre del 2025, así como la distribución de dividendos y la designación de auditores externos. El orden del día también contempla la modificación parcial del estatuto social y la elección del directorio para el periodo marzo del 2026-marzo del 2029. En caso de no alcanzarse el quórum, se fijaron segundas convocatorias para el 3 y el 7 de abril, manteniendo la misma modalidad no presencial. Esto, bueno, ahí la información sobre la integración NUAM y volvemos entonces a hablar de los mercados de los Estados Unidos, ya que les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses cayeron durante este viernes, teniendo en cuenta principalmente la publicación del índice de precios al productor en territorio norteamericano. Tenemos entonces que caen estos bonos del Tesoro debido a que los inversores evalúan una lectura alta de la inflación mayorista, los crecientes temores de que la inteligencia artificial dañe la economía y una caída del mercado de valores. Los operadores tuvieron mucho que analizar durante este viernes, en particular el informe de precios al productor, que mostró que los precios mayoristas básicos subieron un 0,8% en enero, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Esta cifra superó con creces al aumento del 0,3% que anticipaban los economistas encuestados por el Dow Jones. La lectura principal mostró un aumento del 0,5% durante el mes pasado, superior al incremento esperado del 0,3%, según una estimación del consenso del Dow Jones. Abro comillas. Los mercados no necesitaban más malas noticias sobre la inflación esta mañana y las acciones extendieron sus pérdidas, cierro comillas. Esto lo declaró Chris Rupkey, economista jefe de FitBones, y también añadió que los rendimientos de los bonos cayeron por debajo del nivel psicológico del 4% antes del informe de precios al productor y pueden apostar lo que quieran a que los rendimientos de los bonos no volverán a superar este nivel clave en el corto plazo. Esto fue lo que dijo el analista. Cabe señalar que esto se sumó a los crecientes temores de que la inteligencia artificial pueda perturbar el mercado laboral, lo que ha suscitado temores de un entorno de esta inflación que en este caso, en que el aumento de los precios se produce al mismo tiempo que una desaceleración del crecimiento económico. Los futuros del promedio industrial Dow Jones cayeron 500 puntos básicos o un 0,12%, lo que impulsó a algunos inversores a recurrir a los bonos en busca de seguridad y añadió presión a la baja a los rendimientos. El potencial disruptivo de la inteligencia artificial ha lastrado cada vez más a los inversores este año, siendo las acciones de software las más afectadas por el temor de que esta inteligencia artificial se vuelva o básicamente afecte a las empresas tradicionales. El ETF iShares Expanded Tech Software cayó un 8% tan solo este mes y se encuentra casi un 30% por debajo de su máximo reciente. Los inversores temen que se produzcan despidos en el sector y Block dijo el jueves que se despedirán a más de 4.000 empleados o aproximadamente la mitad de su fuerza laboral. Por otra parte, los inversores siguen de cerca las políticas arancelarias del presidente Donald Trump y las tensiones entre Estados Unidos e Irán. En ese contexto, pues revisaremos cómo se comportan esos bonos de referencia en territorio estadounidense, hablando principalmente del bono de referencia a 10 años, que como les contábamos, ahí rompió a la baja ese nivel del 4% y vemos que hasta ahora cae 4 puntos básicos hasta el 3,97%. También importante punto de debilidad, si se quiere,
de este bono de referencia a 10 años, que básicamente, si lo vemos por gráfica, no presentaba estos niveles básicamente desde el pasado mes de octubre, básicamente hacia finales del mismo mes, cuando fue que básicamente presentó estos niveles similares, teniendo en cuenta precisamente lo que nos arroja la gráfica en este momento. Tenemos entonces ahí un bono de referencia cayendo en tasa, y cabe señalar que cuando en el caso de la deuda pública caen los bonos en tasa, quiere decir que el precio del papel está subiendo, por lo que podemos hablar de una valorización de la deuda pública estadounidense, por lo menos teniendo en cuenta ese dato de inflación mayorista y pues todo el temor que está generando la inteligencia artificial en este momento en territorio estadounidense. Les cuento en otro de los sectores importantes que los precios del petróleo suben alrededor de $1 durante este viernes, mientras los operadores permanecen en alerta ante posibles interrupciones del suministro después de que Estados Unidos e Irán extendieran las conversaciones nucleares. Cabe señalar, durante la semana se esperaba que el Brent terminara con una ganancia del 0,2%, mientras que el WTI se encaminaba a una caída del 0,1%. Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones indirectas en Ginebra durante el jueves, después de que el presidente estadounidense Donald Trump ordenara un aumento militar en la región. Los precios del petróleo subieron más de $1 por barril durante las negociaciones, debido a informes de prensa que indicaban que las conversaciones se habían estancado debido a la insistencia de que Estados Unidos e Irán básicamente no requisiera su programa nuclear con uranio. Sin embargo, los precios bajaron después de que el mediador omaní afirmara que ambas partes habían avanzado en las conversaciones. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Sajid Bar al-Busaidi, dijo el martes que planeaban reanudar las negociaciones con discusiones a nivel técnico programadas la próxima semana en Viena. Abro comillas, creemos que la última ronda de conversaciones ofrece alguna esperanza sobre las posibles, sobre las posibilidades de una resolución pacífica, pero los ataques militares no están de ninguna manera fuera de la ecuación. Cierro comillas, esto lo dijo el analista de DBS, Subro Sakar, y cabe señalar también que Trump dijo el 19 de febrero que Irán debe llegar a un acuerdo sobre su programa nuclear en un plazo de 10 a 15 días o sucederán cosas realmente malas. Las primas de riesgo geopolítico de 8 a 10 dólares por barril han aumentado los precios del petróleo por temor a que un conflicto interrumpa el suministro de Medio Oriente a través del estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Esto lo añadió el analista. Para amortiguar el impacto de un posible ataque, Arabia Saudita está aumentando la producción y las exportaciones de petróleo. Esto lo dijeron dos fuentes familiarizadas con los planes. Mientras tanto, es probable que el grupo de productores OPEP+ considere aumentar la producción de petróleo en 137.000 barriles por día en abril, en su reunión que será el 1 de marzo. Esto lo dijeron las fuentes después de suspender aumentos de producción en el primer trimestre del presente año. Bajo este contexto, pues revisaremos cómo se comportan las principales referencias del petróleo, hablando principalmente del Brent, que recordemos es el de referencia europea y el de referencia mundial. Hablábamos de un aumento superior a $1 y en este caso se mantiene, pero incluso se ha acelerado una vez abrieron los mercados en territorio estadounidense. El Brent avanza 2,76% y parcialmente entonces se ubica de esta manera en $72,70. Estamos hablando más o menos de niveles que no se veían desde agosto pasado, desde casi, si se quiere, la parte final de julio. Estamos hablando otra vez de máximos de 7 meses, como había ocurrido al principio de esta semana. También entonces revisar el WTI, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que también avanza de manera óptima, 2,84% a esta altura, está llegando entonces a los $67,05 por barril en este momento, y pues también estaría alcanzando niveles no vistos aproximadamente, en este caso desde el pasado agosto, teniendo en cuenta los niveles actuales. Sí, $67 con barril habíamos tenido también en ese momento. Entonces también tanto el Brent como el WTI están alcanzando nuevamente, renovando esos máximos de 7 meses que habían logrado al inicio de esta misma semana, pero pues ya se están cerrando con fortaleza y revirtiendo lo que podían ser pérdidas para, en especial, la referencia WTI en este caso. Les cuento que Irán y Estados Unidos lograron progresos en las conversaciones de este jueves en Ginebra. Esto lo afirmó el canciller iraní Abbas Araghchi tras las negociaciones indirectas que buscan evitar una guerra. Irán y Estados Unidos registraron progresos el jueves tras una nueva ronda de negociaciones indirectas en Ginebra, destinadas a evitar una escalada militar en Oriente Medio. Las conversaciones mediadas por Omán se desarrollaron en la residencia del embajador omaní y concluyeron tras varias horas de intercambios. Ambas partes acordaron retomar los contactos técnicos la próxima semana en Viena.
El canciller iraní Abbas Araghchi confirmó avances al término del encuentro. پیشرفت خوبی رو داشت. Hemos avanzado muy bien y hemos entrado muy seriamente en los elementos de un acuerdo, tanto en el ámbito nuclear como en el de las sanciones. تحریم‌ها. Washington, en cambio, quiere ampliar el diálogo a los misiles iraníes y al apoyo de la República Islámica a grupos armados en la región. El jefe de la diplomacia omaní, Bader al-Busaidi, habló de progresos significativos y destacó una apertura sin precedentes a ideas nuevas y creativas. Las próximas conversaciones técnicas se celebrarán en Viena con el acompañamiento del Organismo Internacional de Energía Atómica, cuyo director general, el argentino Rafael Grossi, participó en las reuniones. El diálogo avanza bajo fuerte presión militar. El presidente estadounidense Donald Trump ha desplegado en la región un importante dispositivo naval, incluidos los portaaviones USS Abraham Lincoln y USS Gerald R. Ford. Teherán insiste en que no busca armas nucleares y defiende su derecho al uso pacífico de la energía atómica. Para el presidente iraní Masoud Pezeshkian, la negociación podría sacar al país de una situación de ni guerra ni paz. Irán enriquece uranio hasta el 60%, muy por encima del límite del 3,67% fijado por el acuerdo de 2015, aunque aún por debajo del 90% necesario para fabricar un arma nuclear. Con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.